Maté a mi hermano con una sonrisa en los labios, mientras él firmaba el contrato que lo arruinaría para siempre. No con un cuchillo ni veneno, sino con palabras que había guardado durante 30 años, como balas en una recámara oxidada. Y lo peor de todo, mis padres lo vieron venir, pero eligieron mirar hacia otro lado, porque en su mundo, el éxito siempre justifica la traición. Me llamo Javier Ruiz, y crecí en las sombras de una familia que adoraba el sol de mi hermano mayor, Alejandro. Nacimos en un barrio obrero de Vallecas, Madrid, en los 80, cuando la España de la transición aún olía a humo de fábricas y promesas rotas. Nuestros padres, Manuel y Carmen, eran de esa generación que sobrevivió a la posguerra raspando huesos en turnos interminables, el soldador en una planta de automóviles. Ella costurera en un taller clandestino. No tenían mucho, pero repartían su amor como un pastel desigual, la porción más grande siempre para Alejandro, el primogénito, el que tenía madera. Desde niño, Alejandro era el elegido. Alto, rubio como un torero de postal, con esa sonrisa que desarmaba a los profesores y a las vecinas. Sacaba 10 sin esfuerzo, jugaba al fútbol como si el balón le debiera pleitesía, y a los Queens ya tenía un trabajo de verano en la oficina de un constructor amigo de papá. Yo, en cambio, era el flaco moreno con gafas gruesas, el que leía libros en lugar de correr detrás de una pelota. Javi, ¿por qué no eres más como tu hermano?, me decía mamá cada domingo, mientras servía el cocido. Papá asentía. Con el periódico en la mano, Alejandro será alguien. Tú. Bueno, al menos no cosis problemas. Las comparaciones no eran casuales, eran rituales. Cada cumpleaños, cada nota escolar, cada cena familiar. Jamás tendrás una casa como tu hermano. Me soltó papá una nochebuena, cuando yo tenía 18 y Alejandro 22. Él acababa de comprar un piso en el centro con su primer sueldo de agente inmobiliario. Yo acababa de empezar a estudiar Derecho en la Complutense, becado porque no teníamos un céntimo. Aquella frase se clavó en mí como una espina, y juré que un día la arrancaría con sangre. Alejandro escaló rápido. Con carisma y contactos, papá lo presentó a medio mundo. Montó su propia agencia en los 90, cuando el boom inmobiliario convertía Madrid en una jungla de grúas y ambiciones. Vendía áticos en Salamanca, chalés en La Moraleja, prometiendo el sueño español a familias como la nuestra, que aún vivían en un piso de 60 metros con goteras. Yo, meanwhile, me gradué. Pasé el examen de oposiciones y acabé en un bufete de abogados especializados en fraudes fiscales. Irónico, ¿verdad? El perdedor de la familia defendiendo a los tiburones que se comían a los peces pequeños. Pero la semilla de la venganza se plantó en el 2008, cuando la burbuja estalló. Alejandro, con su agencia en auge, había invertido todo en hipotecas tóxicas, aconsejando a clientes, incluidos nuestros padres, que endeudaran hasta el cuello. Mamá y papá perdieron sus ahorros de toda la vida. El piso que compraron en los 70 valía ahora la mitad, y el préstamo que firmaron por consejo de Alejandro los dejó al borde de la ruina. Es temporal. Confíen en mí, les dijo él, con esa sonrisa suya. Yo intenté advertirles, no firmen. Es una estafa piramidal disfrazada. ¿Pero quién me escuchó? Tú siempre exageras, Javi. Alejandro sabe lo que hace. Perdieron la casa. Literalmente. El banco la embargó en 2010, y mis padres acabaron en un alquiler social en las afueras, con 70 años a cuestas y el orgullo hecho trizas. Alejandro, por su parte, salió ileso, había diversificado sus activos a tiempo, vendiendo participaciones a inversores extranjeros y mudándose a un ático en Chamartín que valía más que todo lo que mis padres habían soñado. Me visitaron una vez, en su nuevo palacio de cristal, y mientras él presumía de vistas al retiro,
Mamá susurró, mira lo que ha conseguido tu hermano. Tú, con tu sueldo de funcionario. ¿Cuándo nos sacarás de esto? Aquella noche, solo en mi apartamento de soltero en Malasaña, tracé el primer plan. No era rabia ciega, era cálculo frío. 30 años de humillaciones destilados en una ecuación. Si Alejandro había construido su imperio sobre mentiras, yo lo derrumbaría ladrillo a ladrillo. Usaría mi conocimiento legal, mis contactos en Hacienda y la prensa amarilla que tanto le gustaba a la España de la crisis. Pero primero, necesitaba aliados. O al menos, un peón. Entró en escena Elena, mi ex de la universidad. Nos conocimos en una manifestación contra la reforma laboral del 2012. Ella era periodista freelance, con ojos verdes que cortaban como cuchillos y una ética que la había dejado en la cuerda floja más de una vez. Nos separamos porque yo era demasiado cauto, dijo ella. Yo pensé que era demasiado impulsiva. Pero cuando la llamé esa noche, con la voz rota por el whisky barato, accedió a verme. Cuéntame todo, Javi. Si hay una historia de corrupción familiar. Muerdo. Nos reunimos en un bar de Lavapiés, bajo el humo de cigarrillos electrónicos y el rumor de tangos flamencos. Le conté lo de los padres, las hipotecas, el ático. Ella tomó notas, sus dedos volando sobre el iPad. Esto es oro, pero necesitamos pruebas. Documentos, correos, algo que lo hunda sin que parezca personal. Le hablé de mi acceso a los expedientes fiscales de Alejandro, nada ilegal. Solo favores de colegas en la agencia tributaria. A cambio, ella me prometió discreción. Quizás, algo más. No te enamores de la venganza, Javi. Te consum. Pero ya era tarde. La consumía a mí como un fuego lento. Durante meses, compilé el dossier y transferencias opacas a paraísos fiscales en las Islas Caimán. Sobornos a inspectores urbanísticos para aprobar chalets ilegales en la Sierra de Guadarrama. Y el golpe maestro, una red de ventas ficticias que lavaba dinero de constructoras quebradas. Todo disfrazado de inversiones familiares. Mis padres eran peones involuntarios en su tablero. El primer golpe lo di en silencio. Anónimamente. Filtré un informe a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. 2 semanas después, Alejandro recibió su primera notificación, una auditoría fiscal. Se rió. Me llamó para presumir, estos burócratas no me tocan. Hermanito. ¿Quieres que te consiga un cliente en el bufete? Su voz, confiada como siempre, me dio náuseas. Claro, Ale. Sigue soñando con tu casa. Mientras tanto, Elena publicaba artículos velados en un blog independiente, el lado oscuro del boom inmobiliario, quien gana cuando todos pierden. Nada que lo nombrara directamente, pero las pistas eran claras para quien supiera leer. Las visitas a su web subieron, y pronto, un reportero de El País olió la sangre. Mi hermano empezó a sudar. Pero el verdadero inicio del fin fue cuando descubrí el secreto de la familia. Revisando papeles viejos de mis padres, encontré una carta de Alejandro, fechada en 2005, queridos mamá y papá. Os debo todo. Pero para salvar la agencia, necesito que firméis esto. Es temporal, lo prometo. Adjunto, el poder notarial que les hizo firmar las hipotecas tóxicas. No era negligencia, era manipulación deliberada. Lloré esa noche, no por ellos, sino por el niño que fui, el que creyó en la sangre sobre todo. Decidí que pagaría. No con lágrimas, sino con 5,2 millones de euros. El precio de su ático, que yo compraría antes que él lo perdiera todo. La auditoría fue solo el aperitivo. Alejandro, con su ego blindado, contrató a los mejores abogados, incluido un socio mío del bufete, que me miró con lástima cuando le pedí que no lo hiciera. Es familia, Javi. Déjalo pasar.
Le sonreí, la familia es lo que nos hace o nos rompe. Él no entendió que yo ya estaba roto. Elena y yo nos volvimos inseparables en esa danza de sombras. Ella alquiló un piso pequeño en Chueca, lleno de pilas de papeles y botellas de Rioja a medio beber. Nuestras noches eran una mezcla de estrategia y algo más carnal. Su cuerpo contra el mío como un bálsamo temporal contra el veneno que corría por mis venas. Estás jugando con fuego, amor. Me susurraba mientras trazábamos mapas de sus cuentas offshore en un pizarrón improvisado. Si te pillan, no habrá vuelta atrás. Yo la besaba para callarla, el fuego es lo único que me mantiene caliente. El siguiente paso fue social. Sabía que Alejandro se pavoneaba en las cenas de la élite madrileña. Eventos en el Casino de Madrid. Galas benéficas donde vendía ilusiones a viudas ricas y banqueros caídos. Me infiltré como consultor legal independiente, usando una tarjeta de visita falsa que Elena diseñó. La primera vez que lo vi en persona desde la crisis fue en una subasta de arte en el Taesan, él, impecable en smoking, rodeado de mujeres con joyas que valían fortunas. Me acerqué, copa en mano, hermano. ¡Qué casualidad! Sigues vendiendo sueños a quien no puede pagarlos. Se tensó, pero su sonrisa fue un escudo. Javi, viejo. ¿Qué haces aquí? Buscando un piso para impresionar a alguna novia. Reí, bajo, amargo. No, solo admirando cómo has construido tu imperio. ¿Cuánto te costó la hipoteca de mamá y papá? Un pellizco. Sus ojos se endurecieron, pero no mordió el anzuelo. En cambio, me presentó a sus socios, un Kenstracter andaluz con acento grueso y una abogada de ojos fríos que olía a Chanel y secretos. Esa noche, intercambié tarjetas, plantando semillas de duda. ¿Tu hermano? Ah, sí, el de las hipotecas. He oído rumores. La prensa mordió pronto. El artículo de El País salió un mes después, fraude inmobiliario en el corazón de Madrid, una agencia bajo la lupa. No nombraba a Alejandro directamente, pero incluía fuentes anónimas que describían transferencias sospechosas a Caimán. Su teléfono no paró de sonar, me llamó histérico, esto es obra tuya. ¿Verdad? Eres un puto traidor. Grité de vuelta. Por primera vez liberando la bilis, tú nos traicionaste a todos. Cabrón, ¿crees que no sé lo del poder notarial? Les robaste la casa. Silencio al otro lado. Luego un clic. No volvió a llamarme. Mis padres, ajenos al principio, empezaron a notar las grietas. Mamá me visitó en mi apartamento, con bolsas de mercado bajo el brazo, su forma de decir te quiero sin palabras. Javi, ¿qué pasa con tu hermano? La gente habla. Le servité, conteniendo el pulso. Nada que no merezca. Mamá. Recuerda lo que dijo papá, jamás tendrás una casa como tu hermano. Pues ahora, yo tendré la suya. Ella palideció, cruzando el rosario. No seas así, hijo. La sangre. La sangre nos mancha las manos. Mamá. Tú lo sabes mejor que nadie. Elena me advirtió, estás yendo demasiado lejos. Si involucras a tus padres, te arrepentirás. Pero el arrepentimiento era un lujo que no podía permitirme. Envié copias anónimas de la carta del 2005 a un contacto en la Fiscalía Anticorrupción. 2 semanas después, la Guardia Civil allanó la oficina de Alejandro. Fotos en los diarios, agentes con guantes registrando cajones. El esposado en el umbral. La cara pálida como la de un fantasma. Mamá me llamó llorando, lo han detenido. ¿Qué has hecho, Javier? Lo que debí hacer hace años, respondí. Y colgué. El twist empezó a gestarse entonces. Sutil como una grieta en una presa. Mientras Alejandro languidecía en el juzgado, yo me moví en las sombras. Usando mis ahorros y un préstamo discreto de un cliente agradecido, contacté a un tasador privado.
Su ático en Chamartín, 5,2 millones. El precio exacto que resonaba en mi cabeza como un veredicto. Lo quiero, le dije al agente inmobiliario, un tipo nervioso que conocía la reputación de mi hermano. Pero confidencial. Nada de prensa hasta que se firme. Alejandro salió bajo fianza. Claro. Sus socios lo taparon. Pero el daño estaba hecho, clientes huyendo, inversores retirándose. Me buscó en un café de la Gran Vía. Ojeras profundas. La arrogancia hecha jirones. Javi, por favor. Sé que fuiste tú. Ayúdame. Somos familia. Lo miré, sorbiendo mi cortado. Familia. Qué palabra tan vacía en tu boca. ¿Recuerdas cuando papá te dio el dinero de mi beca para tu primer coche? Yo caminé kilómetros a la uni. Eso era familia. Se inclinó. Voz ronca, era un error. Lo siento. Firma como aval en el banco. Solo eso. Te lo devolveré todo. Mentira. Lo supe en sus ojos. Los mismos que mentían a mis padres. Pero fingí considerarlo. Dame tiempo. Esa noche, con Elena, celebramos con vino y sexo, lo tienes acorralado. Pero en su abrazo, sentí el primer pinchazo de duda. ¿Y si él cambiaba? ¿Y si la venganza me convertía en él? No. Seguí adelante. El contrato de compra del ático se firmó en secreto. Pagué 5,2 millones, endeudándome hasta las cejas, hipotecando mi futuro. El notario, un viejo conocido, sonrió. Felicidades, señor Ruiz. Es una joya. 2 días después, Alejandro recibió la notificación de embargo. Su banco, presionado por la investigación, ejecutaba las garantías. Su ático, vendido a un tercero anónimo. A mí. Cuando se enteró, vino a mi puerta a medianoche, puños en alto. Hijo de puta, era mío. Lo dejé entrar, calmado. Ahora es mío. Como dijiste siempre, el que puede, lo tiene. Golpeó la pared, sollozando, te odio. Bienvenido al club, hermano. Pero el clímax se acercaba, y con él, la verdad que lo cambiaría todo. La posesión del ático fue un ritual privado, cargado de simbolismo. Entré por primera vez una mañana de octubre, con el sol filtrándose por las cristaleras como una bendición irónica. El lugar olía a cuero nuevo y a la colonia cara de Alejandro. Salón diáfano con vistas al skyline de Madrid. Cocina de diseño donde nunca cocinó. Dormitorios que gritaban soledad. Colgué mi chaqueta en el perchero de entrada. Toqué el mármol frío de la encimera. Y por un momento, me sentí invencible. Jamás tendrás una casa como tu hermano. Susurré al vacío. Ahora la tenía. Y él dormía en un motel de las afueras. Elena se mudó conmigo esa semana, trayendo sus libros y su caos organizado. Es precioso, pero está embrujado. Bromeó mientras desempacaba. Yo no reí. Cada noche, desde la terraza, veía las luces de la ciudad y planeaba el golpe final, la vista pública. Había reunido suficiente para una querella civil paralela a la penal. Testimonios de exclientes estafados. Extractos bancarios que trazaban el flujo de dinero sucio hacia su cuenta. Presenté la demanda en el juzgado de primera instancia de Madrid, citando daños morales y económicos a mis padres como demandantes solidarios. Ellos no sabían. Firmaron por poder, manipulados por un abogado amigo que les dijo era para recuperar algo. Alejandro contraatacó como un animal herido. Contrató detectives privados, lo supe porque uno me siguió hasta el supermercado, torpe como un elefante en una cacharrería. Me dejó notas en el parabrisas, o te arrepentirás. Elena, paranoica, instaló cámaras en la puerta. Esto es guerra, Javi. No subestimes a un hombre acorralado. Tenía razón. Una noche, mientras cenábamos paella recalentada, sonó el timbre.
Era mamá, sola, con el abrigo raído y ojos hinchados. Javi, por Dios, detén esto. Se derrumbó en el sofá, sollozando. Tu hermano está destruido. Ha intentado suicidarse. El mundo se detuvo. ¿Qué? Tomó pastillas anoche. Lo encontramos a tiempo. Dice que todo es por ti. La rabia bulló, pero la contuve. Mamá, él nos destruyó primero. La casa, los ahorros. Ella negó con la cabeza, era un error. Él nos ama. Tú eres el que odia. Aquellas palabras me cortaron más profundo que cualquier navaja. La abracé. Mintiendo, lo pararé. Por ti. Pero cuando se fue, llamé a mi abogado, acelera la vista. No hay marcha atrás. La vista preliminar fue un circo. El juzgado de la calle Jorge Juan bullía de periodistas, flasazos y murmullos. Alejandro entró pálido, con traje arrugado, flanqueado por sus letrados. Yo, al otro lado, sereno en mi lana italiana. El juez, una mujer de 50 con gafas de montura fina, leyó las alegaciones: fraude, apropiación indebida, daños intencionales. Mis padres, citados como testigos, no aparecieron. En su lugar, enviaron una nota: no podemos elegir. Cobardes. Alejandro testificó primero. Voz temblorosa, lágrimas calculadas: mi hermano me odia desde niños. Esto es venganza personal, no justicia. El público jadeó cuando proyectó fotos de infancia, nosotros dos en la playa de Valencia, sonriendo con palas de arena. Éramos inseparables. Él me envidia. Mi turno. Subí al estrado, carpeta en mano. Señoría, el envidia no embarga casas ni arruina vidas. Aquí están los documentos, el poder notarial falsificado. Las transferencias a Caimán por 1,8 millones que debieron ir a la hipoteca familiar. La sala murmuró. Mostré la carta del 2005, leída en voz alta, temporal. Lo prometo. Sus ojos se clavaron en mí. Puro sodio. El juez ordenó una pausa. En el pasillo, Alejandro se acercó, aliento a menta cubriendo el miedo. Te ganaré esto, Javi. Y cuando lo haga, te dejaré en la calle como a un perro. Sonreí, prueba. Pero en el baño, solo, vomité. La duda de Elena resonaba, me consumía. ¿Era yo el monstruo ahora? La investigación se profundizó. La UCO encontró más cuentas en Panamá ligadas a políticos del PP. Sobornos por licencias en el norte de Madrid. La prensa lo apodó el rey de las sombras. Su agencia quebró, empleados despedidos. Algunos me maldecían en redes, Ruiz el menor, el Judas. Elena publicaba exclusivas. Su carrera despegando. Pero nuestras noches se volvieron frías. Estás cambiando, Javi. Esto no es justicia, es obsesión. Discutimos, tú me metiste en esto. Te ofrecí una historia, no una cruzada. Entonces llegó el primer cable suelto. Un correo anónimo a mi bandeja: pregunta a tus padres por el testamento de la abuela. ¿Abuela? Murió en 1999, dejando una herencia modesta dividida equitativamente. Llamé a papá. Voz neutra: ¿qué testamento? Pa. Silencio largo. Era para Alejandro. Él necesitaba más. El mundo se inclinó. Más. Tenía 21 años. Era el fuerte. Tú eras el listo. Colgué, temblando. No era solo envidia, era un pacto familiar para marginarme desde la cuna. Con esa rabia fresca, impulsé el siguiente movimiento: una demanda colectiva de víctimas. Elena conectó con una docena de exclientes, todos dispuestos a testificar. La vista principal se fijó para diciembre, justo antes de Navidad. Alejandro, en caída libre, empezó a mendigar. Me escribió cartas: hermano, perdóname. Era joven, ambicioso. No quería heriros. Quemé una.
Respondía otra, firma la confesión. Y quizás. Jugaba con él, como él conmigo. Pero el destino intervino. Una semana antes de la vista, papá sufrió un infarto. En el hospital La Paz. Tubos y monitores pitando. Me miró con ojos nublados. Javi, para. Tu madre no lo soporta. Mamá, al lado. Asintió, por favor. Dudé. Por primera vez. ¿Valía la venganza una familia hecha añicos? Llame a Elena, cancelamos. Ella rió. Amarga, demasiado tarde. Ya no eres tú, es la máquina que creaste. Y tenías razón. La máquina rugía sola ahora. El infarto de papá fue el catalizador que aceleró todo. No lo frenó. Lo visité diariamente en la UCI, oliendo a desinfectante y desesperación, mientras los médicos murmuraban sobre estrés emocional. Mamá velaba a su lado, rezando en voz baja, pero sus ojos me acusaban cada vez que entraba. Has roto el corazón de tu padre, Javier. Yo asentía. Besaba su frente fría. Pero en el pasillo, revisaba correos del abogado, nuevas pruebas, testimonios frescos. La venganza había cobrado vida propia. Un tren sin frenos. Alejandro aprovechó la grieta. Con papá en el hospital, se presentó en el ático un atardecer lluvioso, empapado como un náufrago. Déjame pasar, Javi. Solo hablar. Lo hice, curiosidad mezclada con asco. Se sentó en el sofá que una vez fue suyo, manos temblorosas sosteniendo un sobre. Aquí está. La confesión. Todo, las hipotecas, los sobornos, el poder notarial. Fírmala tú como testigo. Y retiro la contrademanda. Paz. Lo abrí, páginas detalladas, firmadas ante notario. Mi pulso se aceleró. ¿Por qué ahora? Porque te vi en el juzgado. Eres como yo, un superviviente. Pero esto nos mata a todos. Dudé. Elena estaba en una entrevista, sola, con Madrid rugiendo abajo. Consideré su oferta. Paz. La palabra sonaba a traición a mí mismo. Necesito tiempo. Él se levantó. Ojos suplicantes, no lo desperdicies, hermano. Cuando se fue, llamé a mi contacto en la UCO. Verifiquen esto. Podría ser trampa. Lo era. La confesión era real, pero incompleta, omitía las cuentas en Panamá. El núcleo del fraude mayor. Otro engaño. La ira renació. Más pura. Más letal. Presenté la confesión parcial como prueba de obstrucción, intento de encubrimiento. El juez la admitió. Y la vista se adelantó. Alejandro, pillado, explotó en una llamada. Eres un demonio. Te maldigo. Colgué, pero sus palabras ecoaron. Esa noche, soñé con la infancia, él empujándome al río Manzanares, riendo mientras yo chapoteaba. Desperté sudando. Elena a mi lado, termina esto, Javi. O te terminará a ti. La vista fue un infierno orquestado. El juzgado abarrotado, víctimas con pancartas, periodistas garabateando. Mi familia ausente, el papá aún en recuperación. Mamá desconectada. Alejandro en el banquillo. Demacrado. Barba de 3 días. Yo testifiqué primero, voz firme, detallando cada traición con fechas y cifras. No busco venganza, señoría. Busco justicia por una familia destruida. Mentira piadosa. La venganza era mi oxígeno. Su turno fue patético. Fui ambicioso, sí. Pero mi hermano me ha acosado durante años. Esto es un complot. Mostró correos míos antiguos, inocuos, pintándome como obsesivo. El público murmuró, el juez frunció el ceño. Entonces, el Duist menor, su abogada presentó un audio. Mi voz, grabada en secreto durante nuestra charla en el ático, firma la confesión. Y quizás, editado para sonar como chantaje. Jadeos en la sala. Esto es extorsión, señor Ruiz.
El corazón me martilleó. Es manipulación, señoría. Contexto, él me ofreció paz falsa. Pero el daño estaba hecho. La jueza ordenó una pausa para verificar autenticidad. En el pasillo, Elena me encontró. Pálida, lo grabó todo. Ese cabrón te tendió una trampa. La abracé, pero el pánico crecía. Si el audio se validaba, yo acababa en el banquillo. Papá salió del hospital esa tarde. Me visitó en el ático, cojeando con bastón. Hijo, leí los papeles. Todo es verdad. Pero detén esto ahora. Se sentó. Voz débil, Alejandro me lo contó todo anoche. La herencia de la abuela. No fue solo él. Yo lo aconsejé. Quería que fuera el pilar de la familia. El suelo se abrió bajo mis pies. Tú. Lágrimas en sus ojos, sí. Pensé que tú eras débil. Lo siento. El perdón que ofrecía era veneno. Me dolía más que la traición. Regresé a la vista al día siguiente. Resuelto. El audio se invalidó en edición burda. Timestamp falso. Pero el retraso permitió a Alejandro huir. Desapareció pasaporte a Andorra. Dinero en efectivo. La USEO emitió una orden internacional. Madrid bullía de su rostro en carteles, forajido. Mis padres me culparon, lo has empujado al abismo. Elena, exhausta, esto no acaba bien. Pero acababa como yo quería. O eso creí. El clímax se cernía. Y con él, el secreto que lo voltearía todo. La caza de Alejandro se convirtió en un circo mediático que eclipsó incluso el caso Gürtel. Periódicos como ABC y El Mundo lo tildaban de El fantasma de Chamartín. Con portadas sensacionalistas, su foto sonriente de antaño contrastada con la demacrada del juzgado. Yo, el hermano vengador. Era el villano secundario en sus narrativas, Ambición Freterl destruye imperio. Elena, ahora estrella en un medio digital. Moderaba el flujo, artículos equilibrados que me pintaban como mártir. No monstruo. Pero en privado. Nos desgastábamos. Esto te está matando, Javi, me dijo una noche, mientras veíamos las noticias desde la terraza. Y a mí también. Mis padres se aislaron. Mamá dejó de contestar llamadas, papá, en recuperación. Envió una carta, has ganado la guerra, pero perdido la familia. No vuelvas. El vacío dolía como una herida abierta, pero lo ignoré. Envié tips anónimos a Interpol, avistamientos en Barcelona. Luego en Bilbao. Falsos. Para mantener la presión. El verdadero rastro lo encontré yo, un pago de su tarjeta en un casino de Lloret de Mar. Viajé allí. Solo. Bajo lluvia torrencial. Registrando hoteles cutres hasta dar con él. Lo vi en un bar de mala muerte. Encorvado sobre una cerveza. Barba postiza y gorra calada. Entré, pedí un brandy. Me senté a su lado. Buenas noches, fantasma. Se congeló. Luego rió. Hueco, sigues siendo un hijo de puta predecible. Javi. No hubo pelea. Solo palabras. Afiladas como navajas. Firma esto. Saqué el acuerdo final. Renuncia a todo. Confesión plena. Pago de indemnizaciones. Y acabamos. Lo leyó. Ojos rojos, te has convertido en mí. Obsesionado con el control. No. Tú destruías por ego, yo, por justicia. Hablamos horas. Me contó su versión, el pánico del 2008. Las deudas aplastantes. Las decisiones necesarias para salvarlo todo. Pensé en vosotros. El dinero habría vuelto. Mentira. Pero en su confesión. Admitió el golpe bajo, la herencia de la abuela. Papá y yo la redirigimos porque sabíamos que tú la donarías a causas perdidas. Eras demasiado blando. La rabia me cegó, lo abofeteé. El bar entero cayó. Blando. Por eso os salvé el culo cuando él os robó. Regresamos a Madrid juntos. En mi coche.
bajo custodia voluntaria. La USO lo arrestó en la puerta del ático la hora mi hogar. La prensa estalló, Elena cubrió el regreso como un triunfo. La vista final se fijó para el 20 de diciembre, aniversario de aquella Nochebuena fatídica. El juzgado. Nevada afuera. Tensión adentro. Víctimas testificando lágrimas y ruinas, Alejandro. Encadenado metafóricamente. Confesando todo. Me declaro culpable, murmuró. El juez dictó sentencia, 8 años. Restitución de 12 millones. El clímax explotó entonces. Mientras aplausos contenidos llenaban la sala, mi abogado susurró, hay algo más. Un sobre para ti, de parte de tu hermano. Lo abrí en el coche. Camino al ático, una carta y un USB. La carta, Javi. Esto es lo que no confesé. Mira el video antes de odiarme más. El USB contenía grabaciones, no de mí, sino de ellos. Papá y Alejandro. En 2005, planeando el fraude. Pero el twist, mamá, al fondo, contando billetes. Hazlo, hijo. Tu hermano no lo hará bien. Ella, la santa, la víctima, era la arquitecta. El mundo se derrumbó. Corrí al hospital donde papá aún se recuperaba. Ella lo sabía todo. Él palideció, Carmen. Quería lo mejor para Alejandro. Para la familia. Golpeé la pared. Sangre en los nudillos. La venganza, mi obra maestra, se volvía contra mí. Mamá, la traidora suprema. Elena me encontró esa noche, destrozado. Ahora lo sabes. Todos éramos cómplices. La abracé. Sollozando, ¿qué he hecho? El descubrimiento de la mano de mamá en el fraude fue el abismo final. Reproducí el video una y otra vez en la soledad del ático, su voz, serena, dando órdenes como una general en la guerra familiar. Asegúrate de que Javier no se entere. Él siempre complica todo con su moral. Cada palabra era un clavo en mi ataúd emocional. Llamé a la USO esa madrugada. Voz quebrada, añadan a Carmen Ruiz a la lista de investigados. El agente dudó, seguro. ¿Señor Ruiz? Sí. Justicia para todos. La red se ensanchó. Allanan el piso de mis padres al amanecer. Mamá, arrestada en bata, gritando, es un error, Javier, traidor. Papá, en silla de ruedas, callado como una tumba. La prensa devoró el banquete, el Clen Ruiz, corrupción desde la cuna. Elena, mi ancla, cubrió el escándalo con distancia profesional. Pero en privado. Me confrontó, esto te ha convertido en un destructor. Valió la pena. Miré las vistas de Madrid, ahora grises bajo la nieve, sí. Y no. Alejandro. Desde la cárcel de Soto del Real. Me escribió, ahora lo entiendes. La familia es un veneno que nos une. Perdóname. O únete a mí en el odio. No respondí. En cambio, visité a mamá en la prisión provisional de Alcalá-Meco. Cruz de visitas. Plexiglas entre nosotros. Ella envejecida 10 años en días. Hijo, ¿por qué? Lágrimas mías, porque tú empezaste. Jamás tendrás una casa como tu hermano. Era tu mentre, no de papá. Ella negó, quería protegeros. Alejandro era el futuro, tú, el soñador. El soñador os destruyó a todos. La sentencia llegó en primavera, Alejandro. 10 años efectivos tras apelaciones. Mamá. 4 por complicidad. Suspendida por edad. Papá. Absuelto pero arruinado. Se mudó a una residencia en Toledo, rompiendo lazos. Yo vendí el ático, recuperé los 5,2 millones. Más. Pero la victoria era cenizas. Elena se fue, te amo, pero no puedo vivir con un fantasma. Su adiós fue el último clavo. Años después, camino por Vallecas, el barrio que nos vio nacer. Veo niños jugando como nosotros. La venganza me dio justicia,
pero robó mi alma. Hice pagar a mi hermano, a mis padres, a mí mismo. Y en las noches solitarias, susurro al vacío, jamás tendrás una familia como la tuya. Porque la perdí toda. Pero en el fondo, sé la verdad, la traición no se paga, se hereda. Y yo soy el último Ruiz, cargando el peso. Fin.